Hola hermanos, es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy y mi deseo es que pues la palabra de Dios que vayamos a estudiar nos transforme y nos haga más a su imagen al nosotros ser expuestos a ella. Durante los próximos 4 jueves vamos a estar estudiando el libro de Efesios o la carta a los Efesios del capítulo 6 al versículo, de los versículos del 10 al 18. Me gustaría cubrir toda la armadura del cristiano en esos 4 jueves, pero pues no creo que nos dé el tiempo para poder cubrir cada una de las partes de la armadura de Dios. Pero pues esto no es problema porque luego podemos retomar más adelante estos versículos. Ahora, sin más preámbulo, les pido que me acompañen en sus Biblias, ahí en sus casas. Si tienes una Biblia física, aún mejor. Y que me acompañes a Efesios 6, del 10 al 18, y voy a dar lectura y después oremos juntos. Dice: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen la espada, tomen también el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar. Padre, gracias por las bendiciones que derramas sobre aquellos que somos tus hijos. Y gracias porque no nos has dejado solos, no nos has dejado expuestos y sin manera de defendernos. Al contrario, Señor, nos has dado armas espirituales suficientes, efectivas, que nos ayudan a poder vivir vidas que te glorifiquen y que te agraden. Oro y clamo y te pido a ti, Señor, que seas tú el que nos ayude a entender cada una de estas partes de la armadura que tú nos has conferido, que tú nos has otorgado. Señor, ayúdame a comunicarlo de manera fiel y ayuda a mis hermanos a poder entenderlo de la mejor manera. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una escena de una película que vi hace mucho tiempo que me gustó, que se llamada Lo Imposible, que ilustra un poco, hermanos, el panorama que los cristianos estamos enfrentando y vamos a enfrentar en los próximos años o en las próximas décadas. Esta película narra de la supervivencia de una familia que sobrevive a un tsunami. Y en las primeras escenas de la película se nos muestra el momento en el cual el tsunami arrasa con el hotel donde ellos estaban hospedando y arrasa con todas las personas que estaban a su alrededor. Después de estas impresionantes escenas donde el tsunami golpea el puerto o la playa donde ellos estaban, unos segundos después ponen una escena en negro donde se escuchan solamente sonidos y golpes, como si una persona se estuviera golpeando abajo del agua. Y después de esta escena tenemos una escena que pues, es impactante, porque es la escena donde la madre de familia está aferrándose a una palmera con una desesperación tal que se ve que ella está en angustia. Y se está aferrando a la palmera porque sabe que las corrientes de este tsunami son muy fuertes. La toma se abre más la toma de esta escena y uno puede ver cómo es que esa palmera es una de las únicas que han podido estar firmes en medio de todas las demás que estaban alrededor donde ella estaba.
Y esta ilustración o esta película nos permite ver un poco de cómo es que nuestra sociedad sin Cristo, hermanos, y los poderes de este mundo buscan arrasar con todo lo que esté a su paso. Vivimos en tiempos donde nuestra cultura, que no conoce de Dios y que no teme a Dios, busca destruir cualquier vestigio del cristianismo bíblico. Y nosotros vamos a tener que aferrarnos a Cristo como esta mujer se aferró a la palmera para poder salir victoriosos en esta lucha, ¿sí? Aún por impetuosos, hermanos, que puedan ser los embistes del enemigo, si tú y yo nos mantenemos aferrados a Él y a su palabra, vamos a llegar a puerto seguro, hermanos. Esto es una promesa. Ahora, esto tampoco es fácil. Mantenernos firmes ante las insidias del diablo, que es como lo que leímos, no es fácil. Y es por eso que Pablo utiliza una ilustración, una alegoría de los soldados romanos de su tiempo para que nosotros tengamos una idea más clara de cómo es que debemos de vivir a pesar de las adversidades, a pesar de las corrientes en contra. Por eso mi llamado para estas próximas 4 semanas será que nos mantengamos firmes en Cristo. Es por eso que esta serie la he titulado Firmes, porque su palabra nos manda a nosotros que somos sus hijos a mantenernos firmes aún en medio de cualquier adversidad que venga delante nuestro. Y cuando decimos que la Biblia nos manda a estar firmes, eso no quiere decir que vamos a quedarnos inmóviles como si fuéramos guardias imperiales británicos que no se pueden mover, no pueden pestañear, no pueden responder, sino que se refiere a estar firmes como aquel soldado que está firme al pie del cañón, aquel que está en las filas de batalla, que está peleando la batalla y que no retrocede. Firmes como aquella casa que fue construida sobre la roca, hermanos, y que resistió las tormentas, como Jesús nos dijo en su parábola. Firmes como Daniel, que vivió en medio de un imperio impío y que pudo mantener su integridad y su fidelidad a Dios. Firmes como los discípulos que estaban dispuestos a sufrir por amor a su Salvador y que lo contaban por gozo. Firmes como Pablo en medio de sus muchísimos sufrimientos y adversidades, que él no se detuvo de predicar el evangelio. Firmes como Esteban, que aún siendo apedreado se mantuvo fiel a continuar predicando la palabra de Dios. Esta resolución, hermanos, esta resiliencia viene exclusivamente, hermanos, de nuestra unión con Cristo. Tú y yo no vamos a aguantar los embistes de Satanás, las insidias del diablo, si no estamos unidos a Cristo. No se trata de nuestra determinación, de cuán decididos estamos en pelear esta batalla. Se trata de cuán aferrados estamos a Cristo Jesús. Este pasaje que vamos a estudiar nos habla de cómo y por qué es que como hijo de Dios debemos mantenernos firmes en Él. Y esa es la base para después estar hablando ya específicamente de cada una de las partes de la armadura de Dios. Y nuestro pasaje empieza como conclusión de todo lo que Pablo venía diciendo previamente en la carta de los Efesios. Es por eso que les escribe ahí en el versículo 10, por lo demás. Es como si él les estuviera diciendo a los Efesios, ok, finalmente, después de todo lo que les acabo de decir, y es donde empieza ya su idea. Es como si les estuviera diciendo, a la luz de que Dios ha hecho por ustedes esto, a la luz de que ustedes ya saben que son hijos de Dios, a la luz de que ustedes ya han venido a ser parte de la familia de Dios, a la luz de que ustedes saben que ya necesitan madurar y crecer, a la luz de que tú sabes que Dios te ha llamado a vivir de manera distinta en el mundo, y a la luz de que tú sabes que has sido lleno del Espíritu Santo y puedes vivir y ser luz en medio de las tinieblas. En medio de todo esto les dice, por todas estas cosas, les dice, fortalezcanse, dice el versículo 10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza.
Hermanos, si tomamos a un hombre débil, a una persona débil, por más que nosotros querramos hacerlo fuerte con una armadura, eso no va a ser eficiente, no va a ser efectivo. Cuando la Biblia nos dice fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, la instrucción de Pablo a los efesios y hacia nosotros es precisamente eso, que nos ejercitemos y que nos fortalezcamos. Cuando tú tomas a un hombre débil que apenas puede ponerse de pie y le pones la armadura, eso no cambia que ese hombre seguirá siendo un soldado ineficaz. Es más, es muy seguro o les garantizo que va a ser derrotado fácilmente. Hay una escena muy interesante en una película que se llama El Rey, donde dos reyes tienen que entrar en duelo y los dos reyes se visten con sus armaduras completas, armaduras de caballeros. Y la escena da vergüenza ajena porque ellos ni siquiera se pueden mover, no pueden mover correctamente las espadas, porque ninguno de los dos reyes tiene el físico necesario para portar esa armadura. Por lo tanto, hermanos, el equipamiento o entrenamiento para el combate cristiano, para nuestra vida cristiana y nuestra lucha cristiana, debe comenzar con el principio de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de que un soldado se le dé un arma o se le enseñe a disparar un rifle, primero necesita pasar por un entrenamiento básico. Y el propósito principal de ese entrenamiento básico, hermanos, es desarrollar la fuerza física de ese recluta. ¿Y por qué hacen eso? Porque de lo contrario no va a poder sostener correctamente el rifle, no va a poder disparar correctamente. Así que en este versículo es como si Dios nos estuviera diciendo: hijo, te vamos a dar las mejores armas y la mejor armadura posible. Pero primero tenemos que asegurarnos de que estés fuerte y puedas usar lo que te vayamos a dar. Esto es fundamental, hermanos, en la vida del creyente. Porque de lo contrario, si nosotros queremos pelear la batalla con la armadura de Dios sin haber sido fortalecidos en Cristo Jesús, nosotros vamos a fracasar en nuestra lucha espiritual. Porque escuche bien, ningún cristiano sale victorioso de la vida del creyente siendo pasivo, siendo debilucho, por así decirlo, con la ilustración del soldado. Ningún cristiano puede sobrevivir. Necesitamos ejercitarnos, necesitamos fortalecernos. Ahora, Pablo nos dice que debemos fortalecernos, pero también nos dice cómo debemos fortalecernos. Por eso dice ahí en ese mismo versículo 10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta parte del versículo nos muestra cómo es que obtenemos la fuerza que tú y yo necesitamos para nuestra batalla espiritual cotidiana. Ningún creyente, escuche, ningún creyente va a fortalecerse solo por repetir esas palabras. No, eso no es un encantamiento ni es un hechizo. No podemos simplemente ir diciéndonos a nosotros mismos, sé fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza, y repetirlo una y otra vez y esto va a suceder. No, necesitamos ser diligentes en nuestra comunión, en nuestra sumisión a la voluntad y al propósito de Dios. Hermanos, la fuerza es una capacidad inherente en nosotros. Por ejemplo, los grandes músculos de un hombre musculoso muestran su fuerza. Incluso si no los está usando, si no está usando sus músculos, tú sabes al ver a esa persona que es una persona que tiene fuerza, porque ha ejercitado sus músculos y los ha fortalecido. Eso es la fuerza. Mientras que el poder, hermanos, el poder es el ejercicio de esa fuerza. Cuando un hombre musculoso usa su fuerza para doblar una barra de hierro, bueno, entonces ahí ya dices, está mostrando su poder. Por lo tanto, hermanos, cuando leemos que Dios manda a fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza, Dios nos está diciendo que nuestra fortaleza espiritual radica en su infinita fortaleza, en la infinita fuerza de nuestro Dios que es ejercitada en nosotros a través del poder del Espíritu Santo, que es todopoderoso. ¿Sí?
Es como si nos está diciendo: confía en que yo soy lo suficientemente fuerte para que tú puedas vencer al maligno o al pecado. Pero este poder, hermanos, este poder que Dios nos otorga, no obra en nosotros mientras seamos pasivos. Dios no obra dándonos de su poder al nosotros ser pasivos, sino que nosotros tenemos que estar expectantes y siendo diligentes en hacer la voluntad de Dios. Su poder trabaja en mí cuando confío en Él y soy diligente en ejercitar su voluntad. ¿Es posible, hermanos, confiar en Él y no ejercitarnos en su voluntad? Y también es posible ejercitarnos en su voluntad sin depender de Él. Y ambas cosas no nos van a dar la victoria sobre el pecado. Si tú quieres echarte el pleito solo, vas a salir golpeado. Y si tú dices, bueno, se lo dejo a Dios y yo no hago nada, también vas a salir mal. Porque necesitamos ambas cosas. Ambas cosas son las que nos dan las victorias, la victoria. Entonces necesitamos ambas, hermanos. Necesitamos confiar en Él y ser diligentes y ejercitarnos haciendo su voluntad y lo que Dios nos pide en su palabra. No se trata de que yo hago todo y Dios no hace nada, ni de que yo no hago nada y Dios hace todo. Y mucho menos se trata de yo hago lo que yo puedo y pues Dios me ayuda con lo que yo no puedo. Cada uno de esos enfoques, hermanos, se queda corto. La clave es confiar por fe en el poder de Dios y crecer cada día más en esa confianza en Cristo, y luego, después de esto, ejercitarnos en su voluntad. Primero confío y después pongo mis manos a la obra. Y mientras pongo mis manos a la obra, continúo confiando en Dios. Yo necesito primero confiar, tener fe en Dios, en su poder, y después actúo sobre ese poder que he obtenido gracias a la fe en Cristo Jesús. Así que veamos esta verdad y abracémosla, hermanos. Necesitamos confiar y ser diligentes. Pablo continúa diciéndonos cómo podemos mantenernos firmes. Y nos dice en Efesios 6:11 lo siguiente: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Primero nos dice en el versículo 10, fortalézcanse, y ahora nos dice en el versículo 11, revístanse. Para Pablo no es una cosa o la otra, son ambas. Y aquí Pablo nos deja claro que el uso de la armadura del cristiano debe ser el uso completo de la armadura. No solo las cosas que nos gustan, no solo las cosas que se nos dan más fácilmente, sino toda la armadura de Dios. Y es lo suficientemente importante para Pablo este asunto, que lo vuelve a repetir, el hecho de que usemos toda la armadura de Dios, que lo vuelve a repetir en el versículo 13 más adelante, donde dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Para Pablo es importantísimo que el creyente no solamente se ponga la coraza o el casco, sino que use todo la armadura de Dios. Pablo en estos versículos va de lo general hacia lo particular, del cuadro grande, del cuadro completo, a los detalles finos. Hoy no vamos a abundar en los detalles, porque esos detalles son ya hablar de cada una de las partes de la armadura de Dios, pero los próximos jueves, si Dios lo permite, vamos a hablar más a detalle de cada uno de estos elementos. Pero es importante que veamos desde hoy que Dios desea que usemos toda la armadura que Él ha provisto para nosotros. Y tenemos que ser diligentes en ponernos esa armadura a diario. Él quiere que nosotros usemos por completo esto y no que la descuidemos. Hermanos, es solamente en Hollywood que los soldados no usan su equipamiento y sobreviven. Solamente los héroes
de las películas de acción pueden salir y dispararle a todo el mundo sin ningún chaleco, sin ningún casco y no les dan ningún balazo. No, esto es Hollywood. En la vida real, los soldados tienen que usar su equipo completo. De lo contrario, si los soldados no usaran su equipo completo, ellos iban a morir muy rápido en el campo, morirían muy rápido en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque es necesario tener esta protección, porque no sabes dónde y cuándo te va a atacar tu enemigo. Hermanos, si Dios nos ha provisto de una armadura completa, ¿por qué habríamos de usar solamente algunas partes? A veces actuamos como esos superhéroes de las películas donde decimos yo no necesito esto, yo puedo, yo lo voy a hacer sin este chaleco porque el chaleco me estorba, yo me puedo mover mejor. Eso solamente es en Hollywood. En la vida real tú y yo necesitamos la coraza, tú y yo necesitamos el escudo, tú y yo necesitamos el casco, tú y yo necesitamos el calzado. Todo eso lo necesitamos porque de lo contrario vamos a ser blancos fáciles para Satanás. Lamentablemente, hermanos, si somos muy honestos, si somos honestos con nosotros mismos, todos hemos sido o somos responsables de descuidar estos medios de gracia que Dios ha dispuesto para nosotros para la lucha espiritual. Todos los creyentes en algún momento hemos sido o somos descuidados y hemos salido al campo de batalla a nuestras vidas cotidianas sin el casco o sin el chaleco antibalas. Y esto podemos decir, bueno, pues sobreviví, salí bien un día, pero si tú continúas viviendo de esta manera, tarde que temprano vas a salir lastimado. Y a eso me refiero, caer en pecado, caer en la trampa del enemigo. Hermanos, estamos en una guerra y una guerra por nuestra eternidad. La Biblia no menciona que la vida del creyente es una vida color de rosa y donde no va a haber problemas y adversidad. Al contrario, Dios nos promete que va a haber adversidad. Y el enemigo que enfrentamos no piensa descansar o darnos tregua, hermanos. Al contrario, nuestro enemigo siempre está en búsqueda de nuestra destrucción y por eso va a aprovechar cuando haya áreas expuestas en nosotros para poder herirnos en esas áreas. Si nosotros empezamos a dudar de la verdad, Satanás va a utilizar eso para atacar nuestra mente y nuestro corazón. Así que seamos diligentes, hermanos, y pongámonos la armadura completa de Dios. Pongamos toda la armadura de Dios. Pablo aquí nos dice que la razón para que nosotros usemos toda la armadura es para que tú y yo podamos estar firmes contra las insidias del diablo. Observe, hermano, que tanto el fortalecernos en el poder de su fuerza como revestirnos de toda la armadura de Dios es con el singular propósito de estar firmes contra los ataques de nuestro enemigo. El propósito de fortalecernos y el propósito de usar la armadura es poder combatir y estar firmes contra nuestro enemigo. Y si algo puedo garantizarles, hermanos, es que las insidias del diablo no van a aminorarse con el tiempo, y menos entre más conozcas a Dios, sino al contrario, van a ir en aumento. La moral de nuestra sociedad, hermanos, no está mejorando, está empeorando. La violencia en el mundo no está desapareciendo, va en aumento. El odio hacia el cristianismo, hermanos, va en aumento día con día. Cada día hay más personas levantándose contra la idea y la verdad de un Dios justo y santo. Así que tenemos que estar apercibidos de esto. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que estar preparados y por qué tenemos que ver que el mundo no va a mejorar? Bueno, porque sabemos que Satanás ya sabe su final, ya sabe que él va a ser derrotado por Cristo y busca arrastrar con él cuantos él pueda al infierno. Y necesitamos estar firmes porque, como dice Pablo ahí en el versículo 12, nuestra lucha, hermanos, no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que dice el versículo 12. Hermanos,
Pablo no llamó al creyente a entrar en una guerra espiritual. Él simplemente ya estaba expresando la realidad en la que el creyente se encontraba. Él les está diciendo, recuerden, ustedes están en una batalla, ustedes están en una guerra. No luchamos contra carne y sangre, hermanos. Luchamos contra principados y potestades. Esta no es una invitación de Pablo, este es un recordatorio de Pablo para nosotros y para los efesios, que ellos tienen una lucha por delante. Debido a un entendimiento erróneo, hermanos, de estos versículos, es lamentable que muchos creyentes han hecho de la guerra espiritual una cosa algo muy errada y equivocada. Algunos piensan que gritar y atar y desatar es la manera de hacer guerra espiritual, pero no es como Pablo nos dice aquí, que luchemos contra el enemigo. Ahora, tampoco está negando Pablo de que haya una lucha espiritual. Él la está afirmando, él dice, hay una lucha espiritual. Hay enemigos verdaderos, reales en el mundo espiritual que buscan tu destrucción. Pablo no está negando esto, pero sí nos está diciendo cómo es que tenemos que luchar la batalla. Si tú y yo ignoramos este hecho, pues lo más probable es que tú no estés ganando la batalla de la fe. Es verdad, hermanos, en estos tiempos donde el materialismo y el naturalismo se ha permeado tanto en nuestra sociedad, es verdad que muchos creyentes dudan y se olvidan de la existencia de esta guerra espiritual. Muchos dicen, solamente lo que veo, lo que toco es lo real, es lo que existe. Yo no creo en eso de demonios, de poderes, de potestades. Pero la Biblia nos muestra que son reales, que son verdaderas estas entidades, estos enemigos del creyente. Tenemos que entender esto y ponernos a ser más diligentes en usar la armadura de Dios. Pablo explica esto con palabras muy similares en 2 Corintios 10, 3 y 4, donde nos dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, en el cuerpo físico, en nuestra vida física, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, no son físicas. O sea, no es un rifle, una pistola, una espada, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas son espirituales porque nuestro enemigo es espiritual, y es por eso que Dios en su gracia nos proporciona las herramientas necesarias para luchar esta batalla espiritual, y es lo que vamos a estar viendo las próximas semanas. En el versículo 12 vemos cómo Pablo usó una variedad de términos para referirse a quiénes son nuestros enemigos espirituales. Y para no meternos en todos estos detalles, todos estos enemigos podrán tener diferentes niveles o rangos diferentes. Sin embargo, todos tienen el mismo objetivo, y esto es lo que nos tiene que ocupar y preocupar en cierta manera. Que cada uno de estas entidades o estos demonios buscan destruirnos y derribarnos, hermanos. Ese es el objetivo de ellos. Así que al final del día es completamente irrelevante si nuestro oponente particular al que nos enfrentamos es un principado o un poder o un gobernante de las tinieblas de esta era. Todos ellos son miembros de las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Todos son parte de un ejército espiritual que está organizado con rangos y bajo el liderazgo de Satanás, que viene contra nosotros los que somos hijos de Dios, exclusivamente en contra de aquellos que son hijos de Dios. Hermanos, necesitamos estar firmes. Por eso necesitamos tomar toda la armadura de Dios para poder resistir, dice ahí, cuando llegue el día malo. Cuando llegue ese día malo, tú y yo ya tenemos que haber tenido puesta, como mucho tiempo atrás, la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y dice después, y habiéndolo hecho todo, sigan estando firmes, sigan peleando y luchando ahí al pie del cañón. Hermanos, para resistir y estar firmes, necesitamos fortalecernos en el poder del Señor y revestirnos de toda la armadura de Dios, que es lo que vimos ahorita. Y el hecho de que Pablo escriba aquí la palabra resistir,
para que puedan resistir, es porque es una realidad que va a haber adversidad en tu vida y en mi vida como creyentes. Tal como Jesús nos prometió cuando lo dijo en Mateo 10:22 y Marcos 13:13, que dice que seríamos odiados por todos por causa de su nombre. Esta es promesa de Jesús para nosotros. Aunque no nos guste, es una verdadera promesa para nosotros. Y es por eso que, por esos mismos versículos, Él también nos dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Son los que perseveran, hermanos, en esta lucha espiritual y resisten las insidias del diablo, los que son verdaderos soldados de Cristo, soldados de Dios. Solamente ellos son verdaderos soldados, los que resisten las insidias, los que perseveran hasta el final a pesar de tener el mundo en su contra. Necesitamos hoy más que nunca, hermanos, estar firmes en Cristo. Estos versículos nos van a enseñar que debemos estar fundamentados, arraigados en la verdad de Dios, en su justicia, en el evangelio, en la fe, hermanos, en nuestra salvación común, en su palabra y en la oración. En cada una de estas áreas, tú y yo necesitamos poner firmeza en nuestro carácter y en nuestra determinación para que así podamos resistir cuando venga el enemigo a tratar de destruirnos. Solo así, hermanos, podemos luchar y salir victoriosos. Solo así, cuando nosotros estamos firmes, nos fortalecemos en el poder del Señor, en el poder de la fuerza de Dios, y cuando nos revestimos de toda la armadura de Dios. Así que espero que nosotros podamos en los próximos jueves explorar un poco más cada una de las áreas en las cuales tú y yo necesitamos estar firmes. Y espero que podamos poner en práctica todo lo que podamos ir aprendiendo, porque lo necesitamos, hermanos. Lo necesitamos en los tiempos en los que vivimos y en los tiempos que se avecinan. Así que pidámosle al Señor, oremos y pidámosle que Él nos ayude en estos próximos jueves y que podamos aprender más y ponerlo en práctica. Padre, tú eres un Padre bueno. El rey no se salva por su gran ejército, Dios, ni es librado el valiente por su mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria son nuestras fuerzas, Dios. Podemos prepararnos para el día de batalla, pero recuérdanos que tú eres quien nos da la victoria. La victoria sobre el pecado, sobre la muerte, viene de ti y solo de ti, Señor. Te doy gracias porque nos has dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos con tu espíritu a estar firmes, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es vano. Ayúdanos a revestirnos con toda la armadura que has preparado de antemano para nosotros. Dame de tu fuerza, Señor, para luchar contra las insidias del diablo hasta que tú me llames a tu presencia. Nos aferramos, Dios, a tus promesas que nos dicen que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra victoria, Señor, es que hemos vencido al mundo con la fe que tú nos has concedido. Gracias, Dios. Gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos la próxima semana y espero que usted pueda conectarse y estar con nosotros la próxima semana. Dios le bendiga.